Hola, ¿qué tal? Comenzamos un nuevo podcast de Estudio 6, el tercero de este 2024, en medio de esta temporada estival que nos ha tenido bien frenéticos con harta actividad, y por lo mismo yo quisiera aprovechar de entrada de agradecer la alta sintonía que le han dado nuevamente a la segunda entrega de nuestro ciclo de Cinema Estudio 6, donde estamos yendo al cine en verano para conversar algunos temas sobre películas. En este caso fue sobre la saga del Padrino y por qué es una obra de arte, en opinión de quien habla, y que tuvo buenos comentarios en las redes sociales dentro de las limitaciones que tenemos y muy buena cantidad de reproducciones en horas de reproducción y en número de reproducciones, superó las 700, lo que nos deja muy contentos porque dentro de las limitaciones que hemos tenido, por razones que no es del caso comentar, sentimos que, bueno, un efecto ha sido difundir menos que antes. Y pese a eso, este ciclo de Cinema Estudio 6 ha sido capaz de superar esa barrera y tener altos índices de sintonía. Primero el de 007 y las canciones, y ahora este que tuvo una sintonía aún mejor que el anterior. Así que quisiera agradecerlo. Los episodios han andado un poquitín más flojos, pero son cosas que pasan en este ciclo que no sabemos si es ya recta final de este canal o si seguiremos adelante, pero por lo menos vamos a tratar de seguir durante el verano con mayor o menor frecuencia, acompañándolos con podcast, con episodios hasta la próxima semana y con este ciclo veraniego de Cinema Estudio 6. Y bueno, como lo acabo de deslizar, el episodio de la próxima semana va a ser el último por un par de semanas, porque luego de eso, respecto de los episodios de los lunes por lo menos, nos vamos a tomar un pequeño receso de 2 semanas para descansar y retomar en febrero, incluyendo, tal como el año pasado, un episodio festivalero, ¿ya? Que ya estamos más o menos preparándolo y tenemos visto el tema que vamos a tratar, siempre vinculado con el recuerdo. Pero el de la próxima semana, que va a tratar sobre, es medio policial y medio costumbrista, debería ser el último antes de hacer un receso en episodios. Vamos a seguir haciendo podcast, al menos hasta fin de mes, y el ciclo de Cinema Estudio 6 debería seguir por todo el verano, por lo menos hasta la última semana de febrero. Y nuevamente agradecer la sintonía que nos han brindado en este ciclo especial de cine. También, como siempre, aprovechar de agradecer a nuestro podcast aliado, Momento Crucial, la realidad nacional e internacional en términos simples, y recordarles que pueden colaborar con nuestro canal en el link de Flow que dejamos siempre en la descripción, desde 350 pesos, y así colaborar con la solvencia de Estudio 6, y en una de esas también podemos tener señales de poder seguir, ¿ya? Más allá que la continuidad o no del canal no depende específicamente del tema económico, sino que hay otros factores de por medio. Y quisiera también aprovechar una instancia, para que nadie se me enoje, de hacer que vamos a hacer también un reclamo para difundir en el canal un lanzamiento literario, ¿ya? Y hemos difundido en otras ocasiones libros de un fiel seguidor nuestro y amigo personal de quien habla, Ai Amini, que acaba de sacar la segunda parte de la versión en inglés de su novela Molten Chocolate o Chocolate Derretido. Y yo no voy a leer, no voy a estar leyendo citas, pero sí les puedo decir que es una historia que trata de alguna forma sobre la vida y sobre las relaciones entre las personas y las sorpresas que nos puede deparar las relaciones entre las personas. Ya se encuentra en una gran cantidad de retailers, más o menos hasta hace una semana se subió a la web para poder comprarse. Yo voy a compartir también el link en la descripción, sin perjuicio de que vamos a sacar probablemente un short para YouTube donde vamos a hacer un aviso específico respecto del tema, ¿ya? Una recomendación personal de quien habla y de Estudio 6. Podemos decir esto es una especie de locución literario-comercial, aunque esto es gratis en el caso de... Y bueno, el tema que nos convoca hoy día tiene que ver con televisión, concretamente.
Esto es, vamos a hablar, de hecho, de una teleserie, y no de cualquier teleserie, sino que de la que para muchos es la madre de las teleseries chilenas, pero esto requiere una pequeña contextualización. Porque cuando hablamos de La Madrastra, por supuesto que hablamos de un clásico de la teledramaturgia chilena, y no solo chilena, sino que hispanoamericana, como veremos luego. Sin embargo, suponer que es la primera es un error. En Chile se hicieron teleseries, es la primera en color, ¿ya? Pero se hicieron teleseries desde antes de la llegada del color, ¿ya? Pongámonos un poco en contexto, o sea, desde la década del 60, los departamentos de teleteatro de los canales de televisión universitarios, ¿cierto? El canal 9 de la Universidad de Chile y el canal 13 de la Universidad Católica, desarrollaron producciones de ficción o de teatro, ya sea por sí mismos o a través de productoras externas como ProTap, para llevar ficción nacional a las pantallas chilenas. Por ejemplo, Canal 13 sacó una teleserie que fue muy famosa, que era El Litre, con Jorge Yáñez, que nos hablaba de una familia de clase media que empezaba a salir adelante con una niña, Sonia Viveros, como protagonista femenina, y otros actores que iban apareciendo durante el curso de la teleserie, como Leonardo Perucci o Amelia Requena. Y también tenemos el caso de la primera sitcom de la historia de nuestro país, y de la cual probablemente le vamos a dedicar algún podcast en algún momento, que es Juan y en Sociedad, con la misma Sonia Viveros, Emilio Gaetti y la diva Silvia Piñeiro. Como dije, en algún minuto vamos a dedicarle casi con seguridad un podcast a ese clásico de la televisión chilena. A su vez, el Canal de la Chile también tuvo sus momentos de ficción, como cuando llevaron la historia de la Quintrala, en la versión de Magdalena Petit, que eso lo comentamos en otro podcast acá, con Mireya Kulczewski y Marcelo Ro. Televisión Nacional, cuando llega a integrarse a la pelea, el año 69, también empezó a sacar producciones de ficción, y en la época de blanco y negro, la primera gran importante es La Sal del Desierto, del año 72, con guión de Alejandro Sidekin, y con protagonistas como Tito Noguera, que era el gran galán de esos años, o el mismo Leonardo Perucci, que venía desde el 13, más otros actores como Gloria Lazo, o Yael Unger, o Bélgica Castro, Paz Irarrázaval, etc. Que es considerado como el primer gran guión de las teleseries chilenas y el primer hito de las teleseries chilenas. Y también hubo muchas teleseries que produjo la productora ProTab, que eran obras o firmadas por Arturo Moyagrao. Por ejemplo, tenemos, y este dato es bien importante, ¿no? El Rosario de Plata, JJ Juez, que fue muy destacada, o La Colorina, que llegó a ser, que aquí en Chile fue protagonizada en el año 77 por Liliana Ross, y llegaría a tener una versión legendaria en México, protagonizada por Lucía Méndez y Enrique Álvarez Félix, con una canción central cantada por Camilo Sesto, y que en la versión chilena del 77 fue cantada por Jairo, o sea, también tuvo su relevancia internacional. También tuvo una versión argentina muchos años después por Susupe Coraro. Ya, por lo tanto, era una especie de Moyagrao de gran dramaturgo de teleseries, por mucho que los dramaturgos de teatro lo miraban un poco en menos, pero el tipo era una gran fábrica de éxitos en la era de blanco y negro. Y por eso quiero que retengan un poco este nombre. Sin embargo, cuando llega la televisión a color el año 78, tema al que hemos aludido también en episodios del canal, como el episodio vinculado a la OTI 78, significó una revolución tecnológica para la televisión chilena, que fue absolutamente para mejor. No es verdad, mejoró la calidad de la televisión, tuvimos televisión a color antes que en la mayor parte de los países de América del Sur, pero tenía un problema: el costo. Un equipo de televisión con 4 cámaras podía salir costando cerca de $500,000, lo que significaba que ese tipo de costos no podía ser soportado por una productora particular como ProTab, ¿ya? Y por lo tanto desaparecieron las teleseries durante una cantidad de tiempo, y los canales de televisión no estuvieron dispuestos a hacer teleseries durante un par de años, sin perjuicio de que sí llevaron a la pantalla, ya sea producciones dramáticas como las obras de Pepe Vilar en el Canal 9, a las cuales les vamos a dedicar en un par de semanas más
un podcast, o la legendaria Martín Rivas de 1979 en Televisión Nacional, con Alejandro Cohen y Sonia Viveros, que fue un exitazo. Pero no podemos contar eh, a Martín Rivas como una teleserie porque en estricto rigor no lo era. Era una miniserie inspirada en la histórica novela de Lesgana. Y por lo tanto, los canales no hacían producciones de largo alcance, ya que de larga duración. Pero ya para 1980 la situación había cambiado. Por una parte, ya el costo de adquirir eh, equipos para transmitir en color había bajado bastante, ya había dejado de ser novedoso y se transmitía de otra forma. Y además, en el caso particular del Canal 13, ellos cayeron en una cuenta, que es que en el horario previo al Tele 13, ellos se dieron cuenta de que la sintonía del canal estaba bajando frente a su competencia directa, que era 60 minutos, un mundo de noticias con las noticias del mundo en Televisión Nacional de Chile, que tenía una serie de ventajas comparativas a la hora de captar sintonía, como tener una dupla de lectores carismáticos como Raúl Matas y Raquel Argandoña, y no solo un conductor, que era César Antonio Santis, que tenía que dar la pelea solo frente a un canal que tenía, como Televisión Nacional, un presupuesto enorme. ¿Y cuál fue la estrategia que tiene Canal 13 para enfrentar este problema? Pensaron y le dieron una vuelta al tema de las teleseries. ¿Y qué hicieron en este caso? Por una parte, armar una planta de actores para la Universidad Católica no era muy difícil, porque se podía recurrir, por ejemplo, a la escuela de teatro para conseguir actores jóvenes o profesores de teatro que participaran de esta producción. ¿Ya? Y por lo tanto, la aventura tenía ciertas ventajas a la hora de ser enfrentada. Y para esto, además, Canal 13 toma una determinación. Designa, por una parte, a un director joven, Oscar Rodríguez, que en esa época era un director que había participado en algunos programas, había dirigido algunos programas sin tanto renombre, y que de hecho, y aquí nos adelantamos en el relato, luego se transformaría en el gran director de teleseries de los primeros años, de los primeros 15 años del color en Chile, o sea, más o menos hasta el año 93-94, no había nadie mejor que él dirigiendo teleseries, que sería muy famoso también por su matrimonio y posterior separación con Carolina Rey, y porque, bueno, con los años sería durante un año suegro de Alexis Sánchez, pero ese es otro asunto. Y además, ¿se acuerdan cuando hablábamos de Arturo Mollagrau? Canal 13 lo trae de vuelta, luego de haber estado ya él un tiempo en México, para que realice un guión especial para estrenar en el canal. Y así comienza ¿cómo se llama? Esta historia de cómo nace esta teleserie, que por una parte tenía dos trabajos. Uno, el del director y Moya Grau, que era una especie de guionista y productor de sus propias teleseries, de hacer el casting para los papeles de la teleserie. Y segundo, armar la historia. ¿Y de qué trataba la historia? Un poco obvio, porque para quienes hemos seguido un tanto el devenir de las teleseries chilenas. Una mujer encarcelada por un crimen que no cometió debe recuperar a su familia tras 20 años de ausencia. ¿Ya? Y ahí hay una primera elección, que hay distintas versiones, y la versión que cuenta Oscar Rodríguez la vamos a reproducir. Yo no la voy a dar ni por cierta ni por falsa. Voy a decir simplemente qué es lo que dice. Que la propuesta de Moya Grau originalmente habría sido Anita Kleski para encarnar el papel de la protagonista, llamada Marcia. ¿Por qué? Anita Kleski era una mujer que, sin ser vieja, ya estaba en edad, entrando en la madurez, y que ya tenía una amplia experiencia protagonizando teleseries. Por ejemplo, La chica del bastón, a fines de los años 60, o había hecho el rol de Matilde Elías en Martín Rivas en la edición de 1970, y por lo tanto era un rostro extremadamente familiar para los televidentes chilenos. Sin embargo, según Oscar Rodríguez, él le habría propuesto a Moya Grau no optar por Anita Kleski, a quien encontraba demasiado melodramática, y apostar por un rostro que, si bien tenía pasado televisivo en La Sal del Desierto y en algunas teleseries de Moya Grau, no había nunca ocupado un protagónico, la actriz de origen uruguayo Yael Unger. Y Moya Grau aceptó, y probablemente esa aceptación
fue la mejor decisión posible. Con el casting hecho, y vamos a ir viendo cómo se fueron dando los papeles, empezó a grabarse la teleserie que debutó en pantalla el 21 de abril de 1981. La historia central, lo explicamos brevemente, era una madre, Marcia, encarnada por Yael Unger, que tras estar detenida por 20 años en una cárcel en Los Ángeles, California, por un crimen que no había cometido, busca recuperar a su familia. Esta familia estaba compuesta por su ex marido, Esteban Sanlúcar, encarnado por Walter Klige, quien tiene el honor de poder decir que es el primer protagonista de la historia de las teleseries en colores en Chile, y los 3 hijos de él, ¿ya? Héctor, encarnado por Ramón Farías, Luna, encarnada por Claudia Di Girolamo, y Ricardo, encarnado por el tempranamente desaparecido Alberto Vega, que era un gran actor de teatro, tuvo ocasión de verlo alguna vez en Art, y era un gran académico de la Escuela de Teatro de la Católica que tuvo un accidente gravísimo que lo dejó postrado y que nos dejó hace muy poco tiempo atrás. ¿Por qué hablamos de los hijos de Esteban y no de los hijos de ambos? Porque en estricto rigor, el tercer hijo, el encarnado justamente por Alberto Vega, no era hijo de Marcia. A Moya Grau siempre le gustaba armar sus teleseries con 2 contenidos básicos: entregar un contenido valórico, que en este caso es muy fácil de identificar, que es el valor de la familia, y por otra parte armar una especie de misterio. Y el misterio que había pensado Moya Grau era determinar de quién era hijo este tercer hijo. Sin embargo, ahí le falló el olfato a Moya Grau, pero para bien. Al público en realidad nunca le importó tanto saber de quién era hijo Ricardo, y como que terminó asumiendo que iba a terminar siendo hijo de Marcia igual. ¿Ya? Además, en el mismo guión, Ricardo, de los 3 hijos, es el único que la acepta más o menos rápido. La acepta y la quiere rápidamente, mientras los otros hijos, Luna y Héctor, que si eran hijos biológicos de Marcia, le hacían un poco el vacío. El público, en cambio, se preocupó de otro tema, o de otros 2 temas. El primero, cómo iba a recuperar Marcia a sus hijos en un contexto en que Esteban les había dicho que su madre había muerto a sus hijos, y es más, él tenía una pareja al comenzar la teleserie, que era una mujer mucho más joven que él, Ana Rosa, encarnada por la recientemente desaparecida Ana María Palma, que falleció en septiembre del año pasado, y por lo mismo esto significaba todo un conflicto en la interna, porque los hijos, salvo Ricardo, la rechazaban. Cuando aparece Yael Unger, la rechazan. Y la segunda duda es justamente el misterio. El misterio que pensaba Moya Grau era determinar de quién era hijo el tercer hijo. El misterio del que se preocupó la gente era quién había matado realmente, o quién había cometido el crimen que se le había imputado a Marcia. Quién había matado a Patricia. Patricia, que es un personaje que nunca aparece claramente en la teleserie. Y ahí había una lista de sospechosos que era muy amplia. La hermana de Esteban, Dora, encarnada por María González, o algunos de los amigos de la familia, como Felisa, encarnada por Silvia Santelice, Estrella, encarnada por Gloria Muchmayer, o Donato, encarnado por Jaime Badel, u otros actores. Porque todos tenían algún móvil y todos tenían podían haber estado en el mismo lugar en que estaba Marcia para haber matado a Patricia. Y bueno, así se empezó a dar todo el transcurso de esta teleserie, donde la gente se centró mucho en estos 2 conflictos, que es cómo Marcia se reintegraba a una familia que la odiaba, y por otra parte, quién había matado realmente a Patricia. Y Marcia se transformó en un personaje muy querido, porque además era una persona que en el fondo daba una pelea sola, no contaba con el respaldo de casi nadie, a excepción del padre Belisario, que era el párroco de Pomaire. Ella era oriunda de Pomaire y hacía artesanías de greda. El padre Belisario, encarnado por Tennyson Ferrada, que se transformó en muy famoso su papel, y esto significó altísimas sintonías para Canal 13, sobre el 50% de la audiencia siguiendo día a día la teleserie. ¿Ya? Y que fue capaz de sobrevivir incluso a un percance como fue el incendio que sufrieron los estudios de Canal 13 a mediados del 81, que estaban ubicados en esa época en Calle Lira, y que pudieron haber tirado todo el esfuerzo por la borda, pero que sin embargo, tras un trabajo enorme del equipo de Canal 13, logró salir adelante y continuar con las grabaciones, conquistando los corazones de todo el mundo
Y llegando a un fenómeno muy curioso, que es que la gente se empezó a tomar en serio la teleserie. ¿Ya? Yo siempre recuerdo 2 o 3 anécdotas respecto de lo que contaba la gente, contaba los actores de cómo los veía la gente. Hay una anécdota que contaba Sergio Urrutia, que la eterna pareja televisiva como amigo, y amigo fuera de pantalla también de Moya Grau, que representaba un tipo llamado Miguel Ángel, que era un pintor de brocha gorda, que toda la plata que se ganaba trabajando como pintor de brocha gorda, se lo gastaba jugando en los caballos, ¿ya? Junto con el langosta, que era Arturo Moya-Grau, y en vez de colaborar en su casa con una mujer casta, encarnada por la desaparecida Lucy Salgado, que en el fondo él no le apoyaba en nada para la casa, sino que se preocupaba de los caballos. Y él contaba en un programa que se llamaba Una historia de telenovela, que sacó Canal 13 a principios de los 2000, donde él decía que un día estaba doblando en una esquina del centro y una mujer lo ve y lo empieza a agarrar a carterazos, sin vergüenza, usted que se anda gastando la plata en los caballos en vez de apoyarla a su mujer, y él no había caso que le hiciera entender que era una teleserie. Y la otra historia que es muy bonita, que es una que cuenta Yael Unger, vitrineando por Providencia, cuando se le acercan unas jovencitas y la abrazan. Y le pregunta, ¿pero por qué? Y las jovencitas le dicen, señora, sus hijos la van a querer, nosotros la amamos. O sea, ya a estas alturas estamos hablando de que esta ficción, que era una aventura para Canal 13, no solamente se había transformado en un negocio redondo, sino que además era un fenómeno social. Siguiendo con la historia, los hijos todavía como que la miraban con resquemor, tendían a aceptarla, empezaron a tender a aceptarla sutilmente, pero sin quererla demasiado. Por lo tanto, había que esperar, bueno, que se supiera la verdad y que cómo se resolvía el tema del crimen de Patricia. ¿Ya? ¿Y cómo se descubre lo del crimen de Patricia? Había una prueba clave, que era una carta que había dejado en clave un personaje que había fallecido, que había sido testigo presencial del homicidio, donde figuraban en clave todos los nombres de los sospechosos y en forma difícil de dilucidar, pero en que Marcia pudo determinar el nombre del asesino. Y aquí hay una historia que es más sabrosa todavía. Era tal el interés que generaba la teleserie que que La Tercera organizó un concurso para determinar quién era el culpable de el asesinato de Patricia. Y este investigador privado contrata un investigador privado para que lo determine, y este investigador privado muere, lo que le da un toque de aún más misterio a todo lo que pasaba con la teleserie. Sin embargo, la tercera igual alcanzó a inscribir el nombre de quienes ellos suponían era la asesina. Que hizo Moya Grau, grabó 3 desenlaces diferentes, no sé si fueron 3 o 4 desenlaces diferentes con 4 posibles asesinos, y finalmente la elegida fue Estrella, encarnada por Gloria Muchmayer, y que así empezaba a coronarse como la gran villana de las teleseries ochenteras en Chile. ¿Por qué había matado a Patricia? Para explicarlo, básicamente porque ella era una mujer extremadamente celosa, y estaba muy celosa respecto de lo que podía pasar entre Patricia y su marido, Donato, Jaime Badel, y en vez de asumir la culpa, permite que encarcelen a Marcia, que era inocente. Habiéndose resuelto este tema, finalmente corresponde ver cómo se reconcilia la familia. Esteban se reconcilia con ella al saber que ella era inocente y le revela la verdad a sus hijos, que parten arrepentidos a buenarse, y a su vez terminan todos casándose con sus respectivas parejas, y Marcia y Esteban volviendo a contraer matrimonio, y así se conseguía el histórico final de La Madrastra, emitido el 18 de septiembre de 1981, que alcanzaría la friolera de 81 puntos de rating, el récord absoluto en la historia de las teleseries chilenas. Nunca, hasta el día de hoy, en 43 años van a ser, ha habido un final de teleserie más visto que el de La Madrastra. ¿Qué importancia tiene La Madrastra? Habiendo ya visto la historia de la teleserie, primero se transformó en el gran hito televisivo del año en Chile.
generaría una nueva generación, valga la cacofonía, de actores jóvenes, incluyendo la que sería la pareja televisiva de los años 80, Cristian Campos con Claudia Di Girolamo, que de hecho se llegarían a casar, después se divorciarían. Por otra parte, significaría el nacimiento de las áreas dramáticas de los canales de televisión. Nacía la dramática de Televisión Nacional, a la que le costaría agarrar vuelo. Este tema también lo hablamos en algún minuto a raíz de las teleseries de guiones brasileños en Chile. Hay un episodio al respecto. Y Canal 13, que le daba continuidad al área dramática con una teleserie inmediatamente inaugurada después del fin de La Madrastra, Casa Grande, que era un guion argentino. Donde el 13 además fue dominante durante muchos años. Y en el caso de La Madrastra, además hay que decirlo, logró una cosa poco común. Fue versionada, Moya Grau vendió muchos guiones a Televisa y ha sido versionada en 3 ocasiones. Una en 1985, no recuerdo cuál era el nombre de esa versión, una en 1996 llamada Para Toda la Vida, que de las 3 versiones mexicanas fue la menos exitosa, que era que tuvo además con la participación de los actores chilenos Araceli Guita y Ezequiel Lavandero, y una ya en este siglo que llevó el mismo nombre, La Madrastra, con César Évora y Victoria Rufo, que fue un hit de sintonía a nivel iberoamericano y que tiene una particularidad. Para quienes son hinchas del básquetbol, Kobe Bryant hablaba castellano fluido, ¿ya? Y de la misma manera, en una entrevista le preguntaron cómo aprendió a hablar castellano, y ahí uno puede decir, los lazos, los chilenos somos muy buenos para buscar lazos. Él cuenta que aprende a hablar castellano viendo Sábado Gigante, con otro chileno, Mario Kreuzberger, Don Francisco, y viendo La Madrastra. Obviamente estamos hablando de La Madrastra mexicana con Victoria Rufo, pero La Madrastra, que en resumidas cuentas es un guión chileno. Entonces la Mamba Negra, que tan tempranamente nos dejó en un accidente trágico, aprendió a hablar castellano gracias a chilenos, podemos decirlo de alguna forma, y en particular él lo admite, gracias a La Madrastra. A ese nivel de impacto social llegó este guión nacido en comienzos de la década de 1980 y que se transformó en un hito histórico para las teleseries chilenas, para la televisión chilena y, nos atrevemos a decirlo, para la televisión hispanoamericana. Y bueno, con esto terminamos la historia de hoy, una historia de teleserie, La Madrastra, con su impacto social. Nos despedimos escuchando también el tema central de la teleserie, Soy el Amor, compuesto por Scotty Scott, con arreglos y dirección de Juan Salazar y cantado por Alejandra Álamo, que es una cantante que tendría una historia bien especial a la que no nos referiremos hoy día, de carácter semipolicial. Y nos despedimos nuevamente agradeciéndoles su sintonía en todos los programas que hemos emitido, en especial en el ciclo de cine, recordándoles que pueden pasar a colaborar en el Flow del canal, dejamos el link en la descripción, recordando nuestro podcast aliado Momento Crucial, con la realidad nacional e internacional en términos simples, y volviendo a difundir esta segunda parte de la edición en inglés de Chocolate Derretido, la novela de nuestro querido amigo Aidia Yamini, que se encuentra en todos los retailers, cuyo link vamos a dejar también en la descripción, y esperando encontrarnos este viernes con otro Cinema Studio 6, al que le vamos a dar mucho cariño, el próximo lunes con el que debiera ser el último episodio antes del receso, y el próximo miércoles con otro podcast con algún otro tema vinculado a la cultura popular chilena. Como dijimos, los dejamos con Soy el Amor en la voz de Alejandra Álamo, tema central de la teleserie La Madrastra, y será hasta una próxima oportunidad. Hasta entonces.